Buenas, mi grupo lo conforma Génesis Alfonso, Kevin Oporto, Samari Cedeño y mi persona Jesús Codallo. Pertenecemos al curso de Introducción al Derecho CSX 312 de la Universidad Simón Bolívar y venimos a hablarles todo lo relacionado a la contabilidad mercantil. Primero, definiendo qué es la contabilidad mercantil, aquí nos dicen que podemos decir que es el sistema o conjunto de operaciones que convergen en la llevanza de una serie de anotaciones que reflejan los datos económicos y jurídicos expresados aritméticamente que corresponden a la actividad de la empresa. ¿Qué nos quiere decir todo esto? Pues que la contabilidad mercantil a grandes rasgos es una forma eficaz de registrar, clasificar y resumir todas las operaciones mercantiles realizadas por una empresa. Todo esto con el fin de posteriormente analizar esos resultados con la certeza de conocer su situación financiera. Obviamente todos estos registros tienen que ser llevados en un idioma castellano en los libros de comercio, que son libro diario, libro mayor, libro de balances y inventarios y todo libro auxiliar. Esto es lo que nos dice el artículo 32 del Código de Comercio. Hay un punto muy importante acá, que es que por la trascendencia que tiene la contabilidad como garantía de una administración ordenada frente a los demás empresarios y frente al Estado, el ordenamiento jurídico regula el cumplimiento de la obligación de llevar toda empresa una contabilidad escrita que permita conocer las operaciones realizadas, la situación de sus negocios y el rendimiento de los mismos. En esta siguiente diapositiva nos dicen que la contabilidad mercantil es de gran importancia para todo comerciante, ya que la existencia de un registro contable permite llevar un control detallado de las actividades diarias que realiza la empresa, pudiendo hacerse una recopilación de esta información al final del ejercicio económico para así saber si durante el periodo se generó una utilidad o una pérdida. Pues esto simplemente nos dice que la contabilidad mercantil es fundamental para conocer los costos de producción, los gastos operativos, las ganancias y o utilidades, o en sentido contrario, la situación de pérdida, quiebra o atraso de una empresa. Esto es lo que nos quiere decir este punto de acá. Hay otra cosita muy importante antes de cerrar con este primer punto sobre la contabilidad mercantil, que es que la contabilidad mercantil no solo sirve para explicar cuál es el sistema contable y el cómo deben ser llevados los libros de los comerciantes. Ella también establece una manera formal en cómo deben ser llevados estos libros y lo que compete asentar en cada uno de ellos. Mi nombre es Kevin Oporto. Eh, Hablando de las obligaciones del comerciante, evidentemente todo comerciante venezolano debe tener cierto tipo de obligaciones. Comenzaremos este punto haciendo énfasis en el artículo número 32 del Código de Comercio, el cual nos dice que todo comerciante debe llevar en idioma castellano su contabilidad, la cual comprenderá obligatoriamente el libro diario, el libro mayor y el de inventarios. Podrá llevar además todos los libros auxiliares que estimará conveniente para el mayor orden y claridad de sus operaciones. En el artículo 33, 34 y 35 del Código de Comercio se mencionan cómo deben estar elaborados estos libros en conformidad con la ley. Estos artículos se mencionarán posteriormente en los valores probatorios. Siguiente artículo sería el artículo 36 del Código de Comercio, el cual nos dice que se prohíbe a los comerciantes, hablando de las prohibiciones de ellos, alterar en los asientos. Los asientos son anotaciones que reflejan un hecho contable. Por ejemplo, una empresa que haya hecho alguna compra de alguna maquinaria, se reflejan allí en los libros como una nota de que se compró cierto tipo de maquinaria. El orden y la fecha de las operaciones escritas. Obviamente, si tienen su orden y tienen su fecha, si se alteran, está penalizado por este artículo. Dejar en blancos en el cuerpo de los asientos o a continuación de ellos, poner asientos al margen y hacer interlineados, raspaduras o enmendaduras, borrar los asientos o partes de ellos, y arrancar hojas, alterar la encuadernación o foliatura y mutilar alguna parte de los libros. Básicamente es las prohibiciones que nos hace con respecto
a llevar este tipo de libros contables. Al tener todos estos libros en función de los artículos antes mencionados, los artículos 38, 39, 40 y 42 nos mencionan cómo los entes de la ley pueden pedir estos libros de manera legal. Un ejemplo es a continuación, en el artículo 43 del Código de Comercio, se nos menciona que si uno de los litigantes ofrece estar y pasar por lo que constare de los libros de su contenedor y éste se niega a exhibirlos sin causa suficiente a juicio tribunal de comercio, el tribunal podrá deferir el juramento a la otra parte o decidir la controversia por lo que resulte de los libros de éste, si fuera comerciante y aquellas estuvieran llevados en debida forma. Este artículo nos muestra que en un juicio, al negarse a mostrar los libros contables, el jurado puede apegarse al juramento de la otra parte. Tenemos también el artículo 260 del Código de Comercio, que nos dice que además de los libros prescritos a todo comerciante, los administradores de la compañía deben llevar el libro de accionistas, donde conste el nombre y domicilio de cada uno de ellos, con expresión del número de acciones que posea y de las sumas que haya entregado por cuenta de las acciones, tanto por el capital primitivo como por cualquier aumento y las sesiones que haga. El libro de actas de la asamblea, el libro de actas de junta de administradores. Cuando los administradores son varios, se requiere para validez de sus declaraciones la presencia de la mitad de ellos, por lo menos. Si los estatutos no disponen otra cosa, los presentes deciden por mayoría de número. Esto es lo que comúnmente se llama el 50 más 1, 50 más 1% de asistencia para hacer cualquier tipo de decisión dentro de una asamblea de comercio. A continuación explicaremos lo que corresponde a los libros contables utilizados dentro de la contabilidad mercantil. ¿Qué son los libros contables? Son aquellos documentos donde se refleja y se plasma toda la información económica y financiera y contable de una empresa. Los datos proporcionados por los libros contables permiten poder entender el funcionamiento económico de una empresa o compañía. Allí radica su importancia. Existe una división en lo que respecta a los libros contables. Por un lado están aquellos que son obligatorios según la ley y los que son auxiliares. ¿Qué quiere decir esto? Los obligatorios se refiere a todos aquellos exigidos dentro de la ley, como se dijo, para desarrollar y llevar el control de la contabilidad de una empresa. Y los otros tipos de libros contables son aquellos llamados auxiliares, que son los encargados de respaldar la información que se registra en los libros principales, que son los obligatorios. En Venezuela, la regulación legal de los libros contables está determinada por el Código de Comercio, que en su artículo 32 establece que todo comerciante debe llevar en idioma castellano su contabilidad, la cual comprenderá obligatoriamente el libro diario, el libro mayor y el de inventarios. En lo que respecta a los libros auxiliares, establece que se podrán llevar, dependiendo de lo que decida la empresa, de lo que le convenga, todos aquellos que ellos necesiten, para de esta forma tener un mayor orden y claridad dentro de sus operaciones. Ahora veremos detalladamente cada uno de los libros obligatorios y hablaremos un poco más sobre lo que son los libros auxiliares. Entonces, en esta categoría de obligatorio tenemos a 3 libros. El primero es el libro diario, que es aquel donde se registran por orden cronológico cada una de las operaciones diarias que realiza la empresa. Además de esto, otra característica es que este registro debe ser mensual, o sea, debe estar delimitado por mes. Cada mes posee un libro diario. En cuanto al libro mayor, tenemos que es un resumen detallado y concreto de la información registrada en el libro diario. Es decir, en él se organiza y clasifican las diversas cuentas registradas en el libro diario de activos, pasivos y patrimonio individualmente, para así registrar cada una de las cuentas que intervienen en la contabilidad de la empresa. En lo que respecta al libro de inventario y cuentas anuales, se registra todo lo que tiene que ver con lo que posee la empresa y su estado en cuanto al patrimonio neto. Sumado a esto, se incorpora también al libro lo que
respecta y representan las cuentas anuales. ¿Qué son las cuentas anuales? Pues son los documentos contables que cada 12 meses recopilan la información financiera de una empresa. Dentro de ella se encuentra lo que es el balance de situación, que es un informe financiero que refleja la situación económica y financiera de una empresa en un momento determinado. Cuenta de resultado muestra la diferencia que existe entre los ingresos que ha obtenido la empresa y los gastos que han surgido dentro del ejercicio contable. Otro ejemplo puede ser el estado de cambios de patrimonio neto, que es un documento que refleja los movimientos en las partidas que forman parte del patrimonio neto. Y por último, otro ejemplo es el estado de flujo de tesorería, que informa de todas las transacciones que afectan al dinero del que dispone una empresa. En la diapositiva se pueden visualizar lo que es la estructura, o sea, visualizar gráficamente lo que es la estructura de un libro diario, un libro mayor y un libro de inventario de cuentas anuales. Sin embargo, ahí solo se presenta una estructura básica. Dentro de la legislación o las diferentes instituciones públicas que exigen la presentación de estos libros, existen formatos establecidos, los cuales están dentro de sus directrices. Por ejemplo, SUDECA en su página web explica cómo debe ser la presentación de estos libros ante ellos, para ellos. Ya para finalizar tenemos lo que representan o son los libros auxiliares. Básicamente, como se explicó al principio, ellos lo que hacen es ofrecer información más detallada de lo que aparece en los libros obligatorios. Es decir, la información que se registra en los libros principales es respaldada por estos libros auxiliares, lo que se registra en este tipo de libros. Dentro de su contenido básico, debe contar con los 3 puntos señalados en la lámina. Las operaciones deben ser registradas de forma cronológica, se debe especificar las actividades realizadas y se deben anotar los valores del movimiento de las subcuentas. Al final de la lámina podemos ver 3 tipos de libros auxiliares: libro de caja, libro de clientes, libro de proveedores. El valor probatorio de los libros. Bueno, anteriormente se mencionó en las obligaciones de los comerciantes que los libros contables no solo sirven para llevar una orden contable de la empresa, sino que también a la hora de ir a un juicio, estos nos pueden servir para fortalecer o una defensa o una acusación, siempre y cuando estos libros estén en conformidad con la ley. Esto nos lo asegura el artículo 39 del Código de Comercio, que nos dice que para que los libros auxiliares de contabilidad llevados por los comerciantes pueden ser aprovechados en juicio por estos, han de reunir todos los requisitos que se prescriben con respecto a los libros necesarios. A continuación, los artículos que como prometimos anteriormente acá está el Código 33 del Código de Comercio, cuando dice que el libro diario y el de inventario no pueden ponerse en uso sin que haya sido previamente presentados al tribunal o registrador mercantil en los lugares donde los haya o al juez ordinario de mayor categoría en la localidad donde no existan aquellos funcionarios, a fin de poner en el primer folio de cada libro nota de lo que estuviese fechada, firmada por el juez y su secretario por el registrador mercantil, se estampará en todas las hojas de sello de la oficina. El artículo 34 nos dice que en el libro diario se asentarán día por día las operaciones que haga el comerciante, de modo que cada partida exprese claramente quién es el acreedor y quién el deudor en la negociación a que se refiere, o se resumirán mensualmente, por lo menos los totales de esas operaciones, siempre que en este caso se conserven todos los documentos que permitan probar tales operaciones día por día. No obstante, los comerciantes por menor, es decir, los que habitualmente solo vendan al detal directamente al consumidor, cumplirán con la obligación que impone este artículo con solo asentar diariamente un resumen de las compras y ventas hechas al contado y detalladamente las que hicieran a crédito y los pagos y cobros con motivo de estas. El artículo 35 nos dice que todo comerciante al comenzar su giro y al final de cada año hará el libro de inventarios una descripción estimatoria de todos sus bienes, tanto muebles como inmuebles, de todos sus créditos activos y pasivos vinculados o no a su comercio. El inventario debe cerrarse con el balance y la cuenta de ganancias y pérdidas. Esta debe demostrar con evidencia y verdad
los beneficios obtenidos y pérdidas sufridas, disculpa. Se hará mención expresa de las finanzas otorgadas, así como de cualquiera otras obligaciones contraídas bajo condición suspensiva, con anotación de la respectiva contrapartida. Los inventarios serán firmados por todos los interesados en el establecimiento de comercio que se vean presentes en su formación. Acá claramente se ven todas las normas a seguir para que estos libros estén en total conformidad con la ley. Sin más que agregar, gracias. Buenas tardes, mi nombre es Génesis Alfonso. Yo les voy a explicar lo que es la prueba de exhibición y de comunicación de los libros de contabilidad. En el Código de Comercio se establece como principio general que la contabilidad del empresario es secreta, pero a su vez se establecen dos excepciones a ese principio, como son la comunicación de los libros contables y la exhibición de los mismos. Cabe destacar que estas dos excepciones se asemejan en que tienen que ser decretadas por un juez de oficio, sin deseo expreso de las partes o a instancia de las partes. Por otro lado, se diferencia en que la comunicación es un reconocimiento general de los libros contables del empresario y solo puede decretarse en determinados casos que establezca la ley. Como ejemplo son la herencia, la situación concursal del empresario, entre otros. Y la exhibición solo puede decretarse cuando el empresario pueda tener alguna responsabilidad en el asunto judicial de que se trate y solo puede limitarse al asiento o asientos contables que puedan interesarse para ese asunto. También tenemos que la comunicación en el artículo 41 del Código del Comercio nos dice que no podrá acordarse de oficio ni a instancia de parte las manifestaciones y examen general de los libros de comercio, sino en los casos de sucesión universal, comunidad de bienes, liquidación de sociedades legales o convencionales y quiebra o atraso. Por otro lado, en el artículo 42 del Código del Comercio nos dice que la exhibición en el curso de una causa podrá el juez ordenar aún de oficio la presentación de los libros de comercio solo para el examen y compulsa de lo que tenga relación con la cuestión que se ventile, la cual deberá designarse previa y determinadamente, pero no podrá obligarse a un comerciante a trasladar sus libros fuera de su oficina mercantil, pudiendo someterse el examen o compulsa a un juez del lugar donde se llevaren los libros. Entonces, tenemos que, por tanto, los libros podrán utilizarse como prueba en un juicio mediante la comunicación y la exhibición de los mismos. Teniendo que la exhibición, como les comenté, es un reconocimiento parcial y estará constituida por los asientos que tengan relación con la cuestión de que se trate en el juicio o pleito. Y podrá ser decretada de oficio o instancia de partes y se llevará a cabo en el establecimiento mercantil. Y por otro lado tenemos que la comunicación va a ser un reconocimiento no parcial de los libros y demás documentos que debe llevar el empresario. Y como anteriormente les mencioné, es una excepción al principio del secreto de la contabilidad que se dispone en el artículo 31 del Código del Comercio. Muchas gracias por su atención, esperamos que haya sido de su agrado. Gracias.